Retrocedí un paso, dejando que las sombras cerca de los probadores me envolvieran por completo. Al otro lado de la lujosa alfombra de la boutique, mi hermana, Emma, vivía un momento que recordaba demasiado bien. Se estaba probando el vestido, una ola de seda color champán que brillaba bajo las luces de la tienda. Mi vestido, el que usé para el baile de graduación en mi primera vida, justo antes de que ocurriera el desastre. Emma se giró frente al gran espejo ornamentado, con una sonrisa radiante. Mamá, tómate una foto. ¿Verdad que es perfecta? Nuestra madre obedeció, sin parar. Ay, Emma, cariño, cómo estás espectacular, que absolutamente impresionante. Ninguno de los dos lo sabía. No sabían que no era la primera vez que veía a Emma con ese vestido. No sabían que recordaba el toque pegajoso y dulce de ponche de frutas que impregnaba la delicada tela minutos antes de las fotos del baile de graduación. No sabían que recordaba la falsa exclamación de Emma, su murmullo de «Uy, qué torpe soy», y mucho menos que recordaba que después me robó a mi cita, Tyler, dejándome con el corazón roto y confundida. Emma tenía un don para arrebatarme lo mío, arrancándome todo lo que me importaba. Pero esta vez era diferente. Sentí el borde crujiente de un recibo guardado en mi bolso. Era de un vestido diferente, uno dorado, comprado hacía semanas en una pequeña tienda de diseño en la ciudad, lejos de aquí. Un vestido del que Emma no sabía nada. Emma me miró en el espejo y su sonrisa se desvaneció un instante. No te molesta que lo haya encontrado primero, ¿verdad, hermanita? Supongo que tenemos gustos parecidos. Forcé una expresión neutral saliendo de entre las sombras. Cógelo, dije con voz serena. De verdad, Emma, te queda perfecto. Y así era. Le sentaba de maravilla a la chica que vivía para ser el centro de atención, incluso si tenía que arrebatárselo a alguien más. Sabía exactamente cómo se desarrollaría esta noche, y la noche del baile de graduación. Esta vez estaba lista. De vuelta en casa, el peso familiar de la casa me envolvió. Pasé por alto la sala, donde mamá probablemente seguía arrullándose con las fotos de Emma, y subí directamente las escaleras. Mi dormitorio parecía el único espacio seguro, un santuario que guardaba secretos que no podían tocar. Saqué el elegante diario de cuero negro de debajo del colchón. No era solo un diario, era un registro, un mapa del pasado que estaba decidido a no repetir. Mis dedos recorrieron las entradas, palabras escritas con tinta apresurada, a veces borrosa por las lágrimas, de los primeros días tras mi renacimiento. Página tras página detallaban las traiciones de Emma, pequeñas y grandes. Suéteres prestados devueltos manchados, secretos susurrados a la gente equivocada, mentiras contadas para quedar mejor. Luego estaba mamá, su descarado favoritismo, un dolor constante. Emma era la niña de oro, destinada a la grandeza, mientras que yo estaba, bueno, solo allí, y Liam, mi mejor amigo, Liam. Su traición dolió casi tanto como la de Emma. Elegir la popularidad, elegir su bando cuando más importaba. El recuerdo aún dolía. Un escalofrío me recorrió la espalda al pasar las páginas a la entrada que detallaba el final de mi primera vida. La noche del baile de graduación. La lluvia resbalaba las calles. Encontré a Emma y Tyler, mi Tyler de entonces, pegados a la pared justo afuera de la residencia alquilada, enfrascados en un beso que me destrozó el mundo. Cegado por las lágrimas y la rabia, salí corriendo, subí a mi coche de un salto, ignorando las llamadas y los mensajes. La lluvia era una cortina, la carretera borrosa. Luego, el chirrido de neumáticos, un crujido repugnante de metal y oscuridad. Despertar aquí, meses antes, con todos los recuerdos intactos, fue a la vez una maldición y una segunda oportunidad. ¡A cenar! El llamado de mamá resonó por las escaleras, sacándome de la oscuridad del diario. Abajo, el ambiente estaba cargado del éxito de Emma. Charlaba con entusiasmo sobre sus cartas de aceptación, la mayoría de ellas a las mismas universidades privadas que su madre siempre había soñado para ella. «Y el campus es precioso, mamá», dijo Emma con entusiasmo, pasando un folleto brillante por la mesa.
Tienen el mejor programa de negocios. Mamá sonrió radiante. Sabía que podías, cariño. Tienes muchísimo potencial. Me miró y su sonrisa se tensó un poco. ¿Ya tienes noticias de la universidad estatal? Me aceptaron la semana pasada, mamá, dije en voz baja. Y la oferta de beca llegó ayer. Oh, bueno, eso es práctico, murmuró, volviéndose hacia Emma. Emma siempre ha tenido esa chispa, ¿sabes? Ese empuje que a veces parece faltarle a tu hermana. Mi mano se tensó bajo la mesa, pero mantuve la cara serena. Saqué el teléfono con sutileza, lo dejé sobre mi regazo y presioné grabar. Sus palabras, despreocupadamente crueles, estaban guardadas. Prueba. No para una gran revelación, todavía no. Solo para mí. Un recordatorio. Al día siguiente, la escuela era otro escenario para la misma obra. Vi a Tyler apoyado en la taquilla de Emma, con su familiar y encantadora sonrisa dirigida exclusivamente a ella. En mi vida pasada, él había sido mi novio. Ahora, solo era el chico popular del que supuestamente estaba enamorado, y Emma estaba haciendo su magia. Mi antiguo yo habría sentido una punzada de celos, tal vez incluso llorado en el baño. El nuevo yo se acercó directamente a ellos. Hola, dije, infundiendo una confianza que no sentía del todo, pero que sabía fingir. Tyler, Emma, estaba pensando que el examen de cálculo de la semana que viene tiene una pinta brutal. Quizás podríamos hacer una sesión de estudio en grupo. En mi casa, quizás el viernes. Tyler pareció sorprendido, luego complacido. Sí, suena bien, la verdad. Me vendría bien la ayuda. Emma entrecerró los ojos ligeramente, probablemente preguntándose por qué no me hacía el herido o celoso. Claro, asintió, aunque su tono era cauteloso. Perfecto, que se lo pregunten. Que piensen que intentaba acercarme a Tyler, que las semillas de mi plan echen raíces. Más tarde, Liam me alcanzó junto a mi casillero con expresión seria. Oye, ¿puedo hablar contigo un segundo? Claro, Liam. ¿Qué pasa? Miró a su alrededor, bajando la voz. Mira, sé que no es asunto mío, pero ten cuidado con Emma, con Tyler, creo que va por él. Parecía genuinamente preocupado, representando el papel del mejor amigo leal, el papel que había abandonado antes. En lugar de desmoronarme en gratitud o en lágrimas como podría haber hecho antes, le dediqué una sonrisa despreocupada. Gracias por avisarme, Liam. Aprecio que me cuides. Luego, cambiando de tema con suavidad, añadí, bueno, ¿cómo va la universidad? ¿Terminaste tu solicitud para Princeton? Genial. Su rostro palideció, solo por un segundo, pero lo capté. Princeton, la prestigiosa admisión de la que había presumido sin parar en nuestra vida pasada. Esa para la que luego descubrí que había falsificado partes de su solicitud. Sí, casi termino, tartamudeó. Genial, continué, con un tono ligero y amable. Mi tío David trabaja en admisiones allí, ¿sabes? Qué pequeño es el mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Quizás incluso lea tu solicitud. Liam tragó saliva con dificultad y apartó la mirada. Oh, vaya, sí, qué pequeño es el mundo, murmuró una excusa y se fue corriendo. Bien, que sudara, que todos empezaran a sentirse un poco menos cómodos en el mundo predecible que creían controlar. Unos días después, llegué a casa y descubrí que mi portátil había desaparecido del escritorio. Un pánico frío y familiar intentó apoderarse de mí, pero lo reprimí. Sabía quién lo tenía. Caminé en silencio por el pasillo hasta la habitación de Emma. La puerta estaba entreabierta. Al asomarme, la vi sentada en su escritorio, con mi portátil abierto delante. Estaba revisando algo con atención. Mis ensayos universitarios. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no de miedo. Era un ritmo frío y calculador. Esperé a que se levantara y fuera al baño, y luego me colé en su habitación. Efectivamente, mi ensayo estaba abierto y minimizado en la parte inferior de la pantalla. Su cuenta de correo. Había un correo en su carpeta de borradores, dirigido a ella misma, con mi ensayo adjunto. Ni siquiera se había molestado en ser sutil. Mi yo anterior habría entrado furiosa, gritando, llorando, exigiendo una explicación.
Mi yo actual simplemente se sentó, conectó una pequeña memoria USB que ahora llevaba a todas partes e instaló rápidamente un programa Keylogger. Tardó menos de un minuto. Luego cerré todo, borré el historial reciente y apagué el portátil. Lo volví a dejar en su escritorio, justo donde lo había dejado. Cuando volvió del baño, tarareando, no se dio cuenta de nada. Salí sin que nadie me viera. Esa noche, durante la cena, mamá me soltó la bomba que sabía que iba a venir, aunque el momento era un poco diferente en esta vida. Chica, empezó, dejando el tenedor con inusual seriedad. Tu padre y yo hemos estado revisando las finanzas. Con los costos de matrícula como están, probablemente solo podamos permitirnos enviar a una de ustedes a una universidad privada el año que viene. Emma me lanzó una mirada desde el otro lado de la mesa. No fue sutil. Fue un triunfo puro y duro. Creía que lo tenía todo bajo control. Sus notas habían mejorado un poco esta vez, en parte gracias a que había tomado prestadas mis ideas para la tarea, sospeché, y tenía a mamá firmemente de su lado. Sentí el dolor habitual de ser considerada secundaria, desechable. Pero esta vez no lo dejé traslucir. Simplemente murmuré: ah, vale. Gracias por avisarnos, mamá. Piqué un poco de ensalada, fingiendo decepción. Luego me disculpé. Necesito ir a buscar algo a mi habitación. En la cocina, sin que nadie me viera, saqué un sobre grueso de mi mochila que había dejado cerca de la puerta. Dentro había una carta de aceptación. No de la universidad estatal, sino de un prestigioso y competitivo programa de arte de la costa oeste, un programa que ni siquiera había considerado en mi vida anterior. Esta vez, impulsado por la certeza de cómo podrían salir las cosas, había trabajado en secreto en un portafolio durante meses. ¿Y qué había junto a la aceptación? Una notificación de una beca completa al mérito que cubría matrícula, alojamiento y manutención. Algo que mi madre no podía controlar ni redirigir. La guardé en mi mochila antes de volver a la mesa con una expresión cuidadosamente neutral. Durante la semana siguiente, monitoreé los registros del keylogger a distancia. Tal como sospechaba, Emma modificó algunas frases de mi ensayo, le cambió el título y lo presentó como suyo a la universidad privada que le había gustado, la misma en la que mi madre depositaba todas sus esperanzas. Me hirvió la sangre, pero no hice nada contra ella directamente. En cambio, programé una reunión con la señora Davison, la profesora de inglés que mejor conocía mi estilo de escritura. Señora Davison, comencé fingiendo cierta confusión después de hablar de mis planes para la universidad. Tengo una pregunta rápida y un poco rara. El otro día estaba navegando en foros de ensayos en línea buscando inspiración y vi un ensayo que me resultó muy familiar, casi idéntico a la declaración personal que trabajé en su clase el mes pasado. La señora Davison frunció el ceño. Ah, qué preocupante. ¿Recuerdas dónde lo viste? No guardé el enlace, por desgracia, mentí con naturalidad. Pero lo enviaron con el nombre de otro estudiante. Me pareció extraño. Probablemente solo sea una coincidencia, ¿no? Su mirada se agudizó. Quizás, o quizás no. El plagio es un problema serio, sobre todo en las solicitudes de admisión a la universidad. Gracias por informarme, discretamente. Sabía que la señora Davison también formaba parte del comité de becas de la escuela y tenía contactos con asesores de admisión de varias universidades. La semilla estaba plantada. La asamblea escolar para los premios académicos llegó una semana después. Me senté tranquilamente, observando a Emma inquietarse en la fila de adelante. La llamaron para un par de premios menores del coro de honores. Luego, el director se acercó para anunciar las becas principales. Y el premio del director de este año al logro académico sobresaliente, que incluye una beca considerable, exclamó, haciendo una pausa para mayor dramatismo, es para Amelia Chen. Mi nombre, no el de Emma. Una oleada de sorpresa recorrió la sección de estudiantes. Mientras caminaba hacia el escenario, intentando aparentar humildad y asombro, observé la sección de profesores. Vi a la señora Davison inclinada,
susurrándole algo al señor Henderson, un consejero conocido por sus vínculos con la oficina de admisiones de la universidad soñada de Emma. Fruncía el ceño y miraba pensativo a Emma, que se había quedado rígida en su asiento. Más tarde ese día, Tyler me encontró después de cálculo. Oye, Amelia, ese examen todavía se ve mal. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas estudiar este fin de semana? En serio, parece que eres la única que entiende esto. Esto era nuevo. En mi vida pasada, a estas alturas, solo tenía ojos para Emma. Claro, Tyler, sonreí. ¿Qué te parece el sábado por la tarde en la biblioteca? Durante nuestra sesión de estudio, mientras explicaba las derivadas, dirigí la conversación con cuidado. Es curioso, reflexioné, tamborileando con el bolígrafo. Emma suele ser muy buena en matemáticas, pero supongo que todos tenemos días malos. ¿Recuerdas aquello de hacer trampa en segundo de bachillerato? ¿Con el examen de historia? Me lo inventé, claro, pero me basé en un rumor que había circulado vagamente sobre alguien, lo que lo hacía parecer plausible. Es raro cómo la gente puede parecer de una forma, ¿sabes? Tyler levantó la vista de sus notas. Una pizca de incertidumbre cruzó su rostro. ¿Hacer trampa? Nunca había oído hablar de eso. Oh, quizás lo mantuvieron en secreto. Me encogí de hombros con desdén. En fin, volvamos a la diferenciación implícita. Pareció pensativo el resto de la sesión. Su habitual concentración en las ecuaciones se desviaba ocasionalmente. La duda, una vez plantada, podía ser algo muy poderoso. La previsible explosión llegó el lunes después de clase. Emma me acorraló junto al aparcamiento de bicicletas con la cara roja de ira. ¿Qué le has estado contando a la gente, Amelia? ¿Qué mentiras estás difundiendo sobre mí? No levanté la voz. No me puse a la defensiva. Simplemente desbloqueé mi teléfono, saqué una captura de pantalla del Keylogger que mostraba mi ensayo bajo su nombre en el portal de solicitud de su universidad y se la mostré. ¿Mentiras, Emma? Pregunté en voz baja. ¿O estamos hablando de esto? Se quedó pálida. Su mirada se desplazó rápidamente, aterrorizada de que alguien la viera. ¿Dónde? ¿Cómo conseguiste eso? Susurró con voz temblorosa. ¿Importa? Dije con tono sereno. Mira, no quiero causar problemas, quizás deberíamos sentarnos con mamá y papá y hablar de esto. Averiguar qué pasó. El pánico se apoderó de sus ojos. No, no, por favor, Amelia. Me agarró del brazo. ¿De acuerdo? De acuerdo, me alejaré de Tyler, por completo. Solo no se lo digas a mamá y papá, por favor. Retiré el brazo con suavidad. Solo quiero que nos llevemos bien, Emma, sin dramas. Le di una pequeña sonrisa forzada. Olvidémoslo, ¿vale? Me alejé, dejándola allí parada, temblando. Parecía completamente desconcertada, desequilibrada por mi falta de histeria, mi silencioso control. Primer asalto, completo. Estaba nerviosa, y yo tenía una influencia que ella nunca esperó. La relativa paz no duró mucho. Unas semanas después entré en mi banca en línea para consultar el saldo de la pequeña cuenta de ahorros para la universidad que mis padres me habían abierto hacía años. Me quedé sin aliento. Faltaba una cantidad considerable de dinero, transferida apenas 2 días antes. Destino: la cuenta de Emma. Sentí una oleada de la vieja ira impotente, pero la reprimí rápidamente. Enfrentar a mi madre me llevaría a negaciones, excusas, tal vez incluso a acusaciones de egoísmo. Emma lo necesitaba más, probablemente diría. En cambio, imprimí los registros de transacciones. No solo de esta última, sino que investigué más a fondo y encontré transferencias más pequeñas y cuestionables de los últimos años. Dinero transferido de mi cuenta para cubrir los viajes de la banda de Emma, sus costosos materiales de arte, e incluso el aumento del seguro de su coche tras un pequeño accidente que ella había causado. Con una carpeta llena de pruebas, llamé a mi padre. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años y papá siempre había sido distante. Cariñoso quizá, a su manera, pero preocupado por su nueva vida, su nuevo trabajo en la ciudad.
Normalmente solo enviaba cheques y me llamaba en los cumpleaños. No se involucraba en los dramas del día a día y mamá lo prefería así. Nos reunimos para tomar un café cerca de su oficina. Puse las impresiones en la mesita que nos separaba. Papá, comencé, intentando sonar más vacilante de lo que realmente era. No quería molestarte, pero vi que faltaba dinero en mi cuenta de la universidad. Y cuando miré más de cerca, recorrió los papeles con la mirada, frunciendo el ceño cada vez más. Su actitud distante y relajada se desvaneció, reemplazada por una furia silenciosa que rara vez había visto. ¿Arelam? ¿Transfirió tu dinero? ¿A Emma? ¿Para esto? Señaló la partida del seguro del coche de Emma. Ni Emma, Sin preguntarte, sin decírmelo. No sabía qué hacer, murmuré, mirando mi taza de café, interpretando el papel de la hija agraviada e insegura. Guardó silencio un largo rato, con la mandíbula apretada. Esto se acaba ya, dijo finalmente con voz firme. Vamos al banco esta tarde. Abriremos una cuenta nueva, solo a tu nombre, completamente independiente, y yo mismo voy a depositar un extra. Para arreglar las cosas. Tu madre se ha pasado esta vez. Parecía genuinamente enfadado, incluso protector. Era una faceta suya que no había visto mucho antes. Quizás este renacimiento no se trataba solo de venganza, sino también de reconstruir puentes que no supe cómo cruzar en mi primera vida. De vuelta en casa, surgió una nueva idea. Más tarde esa semana, cuando supe que Emma podría necesitar prestarme mi portátil otra vez, ya que el suyo era famoso por su lentitud, dejé abierta a propósito una pestaña del navegador. Aparecía la página web de la boutique de diseño de la ciudad, con su última colección. En primer plano estaba el vestido, el impresionante vestido dorado que ya había comprado y guardado. Como era de esperar, cuando volví a mi habitación más tarde, Emma estaba cerrando mi portátil. Tenía una sonrisa burlona. ¿Sueñas a lo grande, hermanita anda, y te da andas que escrachillada así, nanda hermanita? Se burló, señalando el portátil. Esa cosa de oro, por favor, como si pudieras permitírtelo. Y aunque pudieras, no sabrías cómo ponértelo. Me encogí de hombros. Es bonito, ¿verdad, Cintia? Que pensara que era un sueño imposible. Los susurros empezaron poco después. Vi a Liam y a Emma acurrucados en la cafetería, con las cabezas juntas, mirándome de vez en cuando. Se quedaron en silencio cuando pasé junto a su mesa. Mi antiguo yo habría sentido la paranoia invadiéndolo. Mi nuevo yo sintió una curiosidad distante. Más tarde me acerqué a Liam con naturalidad. ¡Qué buenas noticias!, dije alegremente. ¿Conoces a mi amiga Chloe, la que le gusta la fotografía? Le han encargado cubrir el baile de graduación para el periódico local. Va a estar tomando fotos toda la noche, centrándose en momentos espontáneos y, ya sabes, en la moda. Liam intercambió una mirada rápida e inquieta con Emma, que estaba cerca fingiendo no escuchar. «Oh, genial», murmuró Liam. «Bien. Que sepan que cualquier accidente relacionado con mi posible vestido podría ser grabado en cámara para que todo el pueblo lo viera. Mi cautela estaba justificada. Unos días después, usando una aplicación de grabación de voz en mi teléfono, que había dejado estratégicamente olvidada cerca de la sala, donde mamá y Emma solían tener sus conversaciones en voz baja, atrapé oro, literalmente. Solo un pequeño derrame, mamá, decía Emma. Quizás jugo de arándano mancha muchísimo, sobre todo en algo claro como el oro. Si de verdad le llega ese vestido tan ridículo, tenemos que estar preparadas. Emma, ten cuidado, advirtió mamá, pero su voz no dejaba lugar a dudas sobre la falta de desaprobación. No queremos problemas, pero sería lamentable que algo arruinara una compra tan extravagante. Quizás así aprendería una lección de practicidad. Mi mano ni siquiera tembló al detener la grabación. Predecible. Patético, incluso. Llamé inmediatamente a la boutique del diseñador. «Hola, soy Amelia Chen», dije con calma.
Necesito cambiar la fecha de recogida del pedido en Enina Odexo a Conveni Kubuatin Buaidos. ¿Puedo dejarles el vestido hasta la mañana del baile de graduación? ¿Podrían guardarlo en su caja fuerte hasta entonces? Sí, muchas gracias. La semana antes del baile de graduación llegó como un reloj. Emma, de repente muy servicial, se ofreció a recoger mi ropa de la tintorería de camino a casa después de la escuela. Sé que estás ocupada estudiando, Amelia, dijo con dulzura. ¿Y no se supone que tu vestido de graduación debería estar listo hoy? Ay, Emma, qué considerado, respondí, igualando su tono empalagoso. Pero el vestido dorado no está. Decidí llevarlo a limpiar más cerca de la fecha. La bolsa solo contiene unos suéteres de invierno que necesitaba lavar. Le entregué el recibo de la bolsa que contenía precisamente eso. Suéteres viejos y voluminosos. Su sonrisa se desvaneció por un segundo antes de recuperarse. Tyler me encontró estudiando en la biblioteca otra vez. Bueno, ¿el baile de graduación? Empezó, apoyándose en la estantería. ¿Con quién vas? En realidad decidí emprender este año en solitario, dije levantando la vista de mi libro. Parecía genuinamente sorprendido. ¿En serio? ¿Por qué? Solo quiero salir con mis amigos, bailar, divertirme. Me encogí de hombros. Sin dramas. Aunque, añadí con una pequeña sonrisa, tengo muchas ganas de hacer mi entrada. Me miró a los ojos un instante más de lo necesario. ¿Sí? Seguro que sí. Por el rabillo del ojo, vi a Emma observándonos desde detrás de una pila de periódicos, con el rostro tenso por unos celos inconfundibles. La noche antes del baile de graduación, mi teléfono vibró con un mensaje de una amiga. Oye, acabo de oír a Emma diciéndoles a Sara y Jess que la fiesta posterior en la Casa del Lago es solo para invitados y que no les diga nada. Así que intentaban excluirme. Otra vez, igual que la última vez. En lugar de sentirme dolida o enojada, me sentí divertida. ¿De verdad creían que eso me detendría? Tomé el teléfono y llamé. No para confrontar a Emma, ni para suplicarles a mis amigos. Llamé al señor Henderson, el dueño del elegante local junto al lago donde siempre se trasladaba la fiesta oficial después del baile de graduación. Era un viejo amigo de la universidad de mi padre. Señor Henderson, hola, soy Amelia Chen, la hija de Robert Chen. Sí, estoy bien. Gracias. Oiga, quería organizar una pequeña sorpresa para mis amigos después del baile de graduación mañana por la noche. ¿Podría reservar esa pequeña sección VIP con vistas al lago? Una especie de fiesta sorpresa de última hora. Se rió entre dientes. Lo que sea por la hija de Robert, considéralo hecho, Amelia, sin costo alguno. Perfecto, que tengan su pequeña reunión exclusiva. Yo organizaría la mía mucho mejor justo al lado. El escenario estaba listo. La mañana del baile de graduación amaneció radiante y despejada. Mientras Emma y mamá se ocupaban de las citas en la peluquería local, la misma donde los rumores y los chismes se propagaban como la pólvora. Me escabullí temprano. Mi destino, un spa y salón de belleza de lujo en el pueblo vecino, mucho más adinerado, donde nadie sabía mi nombre ni el drama de mi familia en un pueblo pequeño. Horas después, mimada y cuidada, me sentía otra persona. Tranquila, centrada, lista. Mamá me llamó mientras me maquillaban profesionalmente. Amelia, ¿dónde estás? Emma está casi lista. Queríamos tomarnos fotos familiares antes de que se fueran. Su voz sonaba tensa por el fastidio. Lo siento, mamá, dije con suavidad. Me he retrasado. No te preocupes por mí. Tengo transporte propio. Nos vemos en el lugar, puntualmente. Colgué antes de que pudiera discutir. Más tarde, asomándome por la ventana de mi habitación, vi a Emma salir. Llevaba el vestido de seda color champán, exactamente igual que el fantasma de mi vida pasada. Mamá y papá, que habían llegado para las fotos de rigor antes del baile de graduación, con aspecto un poco incómodo como siempre con mamá, la mimaron, ajustándole el ramillete y diciéndole lo guapa que estaba. Por primera vez en todo el día, una sonrisa sincera se dibujó en mis labios. Todo estaba tomando forma, tal como lo había imaginado.
Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Un sedán negro esperando al final del camino, como acordamos, señora Chen. Su abuela le manda recuerdos. La señora Chen. No, Amelia, todavía parecía irreal, porque el secreto más grande, el que ni siquiera había escrito en mi diario, no era solo sobre un vestido, era sobre ella, mi abuela materna, la matriarca de una familia adinerada e influyente, de la que mamá había estado distanciada durante años, desde que se casó con papá, un hombre considerado muy por debajo de su estatus. Mamá nunca hablaba de ella, fingiendo que esa parte de la familia simplemente no existía. Pero tras mi renacimiento, atormentado por el pasado y con la incertidumbre del futuro, me arriesgué. Encontré una dirección antigua, escribí una carta sencilla y sincera e incluí algunas fotos recientes de la escuela. No esperaba respuesta, pero ella respondió, con cautela al principio, luego con creciente calidez. Intercambiamos correos electrónicos, luego llamadas telefónicas secretas e incluso algunas visitas discretas cuando yo decía estar en fines de semana de estudio. Ella vio algo en mí, dijo, algo que a su propia hija le faltaba. Resiliencia, inteligencia, una dignidad discreta que le recordaba extrañamente a sí misma. Me ofreció ayuda, recursos, contactos y solo pidió discreción hasta que estuviera lista. Ahora sí, era el momento. Respiré hondo y salí de mi habitación. El vestido se sentía como oro líquido contra mi piel, reflejando el sol del atardecer que entraba por la ventana del pasillo. No solo era hermoso, se sentía como una armadura, como una declaración de intenciones. Mi papá me esperaba abajo, con aspecto algo impaciente, listo para llevarme por separado, como habíamos acordado, un pequeño acto de rebeldía ante la insistencia de mamá en que viniera en familia. Cuando me vio bajar las escaleras, se quedó boquiabierto. Se quedó sin palabras, mirándome fijamente. «Guau, Amelia», logró decir por fin con la voz cargada de sorpresa y algo más. «¿Orgullo? Te ves increíble». El camino al lugar del baile de graduación fue tranquilo. Papá parecía absorto en sus pensamientos. Al llegar, vi el sedán negro estacionado discretamente calle abajo. Un hombre con traje elegante salió cuando el coche de mi papá se detuvo. Era Marcus, el asistente principal de mi abuela. «Todo listo, señora Chen», murmuró, abriendo la puerta. «El personal de seguridad está despejando el camino. Los fotógrafos están en sus puestos». Papá parecía completamente desconcertado. «¿Seguridad? ¿Fotógrafos? Amelia, ¿qué pasa?» «Solo una pequeña sorpresa», papá, y sonreí, tomando la mano que me ofrecía Marcus. Al bajar del coche, la escena se desarrolló tal como estaba previsto. El personal de seguridad contuvo sutilmente a la multitud de estudiantes que abarrotaban la entrada. Los flashes estallaron. No eran cámaras de teléfonos, sino reflex digitales profesionales, empuñadas por fotógrafos que no reconocí, claramente contratados para ese momento. Un murmullo confuso se extendió entre la multitud. ¿Quién era? ¿Por qué el trato especial? Entonces me sumergí de lleno en la luz que se derramaba desde la entrada del local. El vestido dorado pareció encenderse brillando, ondeando, cautivador. Los susurros se convirtieron en jadeos. Los teléfonos estaban listos, grabando. Los fotógrafos profesionales me acompañaron, capturando cada ángulo mientras Marcus me acompañaba hacia la puerta, creando un revuelo instantáneo en las redes sociales. Dentro la música parecía entrecortarse. Las conversaciones se apagaron, todos se giraron a mirar. Y allí, de pie junto al omnipresente ponchera, la ironía no se me escapó, estaba Emma. Su vestido color champán, que antes le había parecido tan bonito, ahora parecía común y corriente, de fabricación industrial. Aburrido. Estaba paralizada, con la mano a medio camino hacia un vaso de plástico, su rostro una máscara de asombro e incredulidad. Tyler, guapo con su smoking, empezó a acercarse a mí con una expresión esperanzada. Pero antes de que pudiera alcanzarme, un hombre distinguido de cabello plateado se interpuso en su camino. «Señora Chen»,
¿Amelia? Preguntó el hombre, extendiendo la mano. Arthur Vance, soy el dueño de la Galería Vance del centro. Tu abuela compartió tu portafolio conmigo. Impresionante. Tenemos que hablar de tu trabajo. Bloqueó a Tyler, llevándome a una conversación sobre arte, sobre futuras exposiciones, ignorando por completo el drama del instituto que nos rodeaba. Tras unos minutos, tras disculparme cortésmente con el señor Vance, finalmente me acerqué a mi hermana. Sonreí, una sonrisa sincera y sencilla. Emma, dije con voz tranquila y amable, ese vestido te queda precioso. Tomé una copa de champán limpia de una bandeja cercana y se la ofrecí. ¿Champán? Ella simplemente me miró fijamente, completamente desconcertada por mi falta de regodeo, mi inesperada amabilidad. Dejándola allí, completamente confundido, caminé por la sala, saludando a los pocos amigos que no habían creído en las tácticas de exclusión de Emma, riendo y charlando como si fuera una noche de graduación cualquiera. Liam apareció a mi lado, con aspecto incómodo y arrepentido. Amelia, hola. Mira, quería disculparme por estar tan distante últimamente. Fui estúpido. Gracias, Liam, dije amablemente, aceptando su disculpa sin darle más vueltas. De hecho, hay alguien que me gustaría presentarte. Señalé a un hombre vestido de forma llamativa que estaba cerca, observando la escena con divertida indiferencia. Liam, él es Julian Croft, es el ahijado de mi abuela. Julian, Liam es un compositor con mucho talento. Julian Croft, un músico y productor de fama internacional, aunque pocos aquí lo reconocerían fuera de contexto, le sonrió cálidamente a Liam. Compositor, excelente, siempre buscando talento nuevo. Quizás podrías enviarme algunas maquetas. Mi sello discográfico podría ofrecer un contrato de desarrollo para el joven artista ideal. Liam parecía a punto de desmayarse. Justo entonces, mamá entró apresuradamente, luciendo su placa de acompañante de emergencia, aunque sabía que en realidad había venido a presenciar mi supuesta humillación social. Recorrió la habitación con la mirada, buscándome. Cuando me vio, no llorando en un rincón, sino charlando tranquilamente, con Julian Croft y Liam, rodeada de un círculo cada vez mayor de espectadores impresionados, apretó la mandíbula. Y entonces llegó el verdadero espectáculo. Las puertas se abrieron de nuevo y mi abuela entró de golpe, elegante, imponente, irradiando un aura de adinerada y absoluta autoridad. Llevaba un sencillo pero exquisito traje de Chanel, con el cabello plateado perfectamente peinado. Marcus la siguió discretamente. El parloteo restante en la sala se apagó por completo. Todos sabían quién era, aunque solo la conocieran por su reputación. Ignoró a todos los demás y me encontró con la mirada de inmediato. Caminó directamente hacia mí, con una inusual y pequeña sonrisa en los labios. Amelia querida, dijo, y su voz se oyó con claridad en el repentino silencio. Me abrazó con cariño. Te ves magnífica. Girándose ligeramente para dirigirse a la sala, pero sobre todo a las figuras influyentes como el señor Vance y Julian Croft, que se habían acercado a nosotros, anunció. Para quienes no lo sepan, esta es mi nieta, Amelia Chen, mi heredera y futura presidenta de Industrias Chen. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos. Emma parecía desmayada. Mamá parecía horrorizada. También estamos encantados, continuó la abuela, con los ojos brillantes al mirarme, de crear una importante fundación de becas de arte en nombre de Amelia, para apoyar a jóvenes artistas con talento como ella. Mamá, recuperándose un poco, intentó avanzar, esbozando una sonrisa temblorosa. ¡Mamá! ¡Qué sorpresa! Estábamos hablando de los logros de Amelia. La abuela la interrumpió con una mirada que podía congelar el fuego. En efecto, dijo con frialdad, recorriendo a mamá con la mirada antes de ignorarla por completo. Es alentador cuando la familia reconoce el verdadero valor al verlo. Luego se volvió hacia el señor Vance. Arthur,
Amelia ya ha demostrado una notable perspicacia empresarial trabajando en algunos proyectos preliminares para la empresa estos últimos meses. Tiene una mente estratégica excepcional. Mamá retrocedió como si la hubieran golpeado. Pálida. Mi abuela acababa de reconocerme públicamente, de elevarme y sutil y devastadoramente, de borrar a mi madre de la historia con un golpe preciso y calculado. El giro no fue solo el vestido, fue mi vida entera, reorganizada y revelada. El resto de la noche del baile de graduación transcurrió entre felicitaciones, miradas curiosas y susurros especulativos. Después, en lugar de la reunión exclusiva planeada en la casa del lago que Emma había organizado, la verdadera fiesta cambió. De alguna manera, se corrió la voz de que mi abuela y su círculo volverían a casa a tomar algo. De repente, nuestra modesta casa suburbana se llenó de comerciantes de arte, músicos, empresarios. Los amigos influyentes desde mi abuela se mezclaban incómodamente con mis pocos amigos leales del instituto y un padre atónito. Emma me encontró en la cocina, donde buscaba hielo. Tenía el maquillaje corrido y las lágrimas le corrían por la cara. El vestido de seda color champán ahora lucía arrugado y triste. Amelia, dijo con voz entrecortada, lo siento muchísimo. Por todo. Por el vestido, por Tyler, por todo. Los ensayos, todo. Estaba fatal. Celosa. ¿Por favor, me perdonas? Su disculpa me pareció desesperada, no impulsada por un remordimiento genuino, quizá, sino por el repentino y drástico cambio en mi suerte. La miré, la hermana que me había hecho la vida imposible, y me sentí cansada. Te entiendo, Emma, dije en voz baja. Antes de que pudiera decir más, mamá apareció en la puerta, con el rostro desfigurado por el orgullo maternal. Amelia, querida. Se abalanzó sobre mí, extendiendo los brazos para abrazarme. Mi hija exitosa. En el fondo siempre supe que lo tenías dentro. Siempre creí en ti, incluso cuando presionaba a Emma. Solo quería que encontraras tu propio camino. Instintivamente retrocedí, evitando el abrazo. Sus palabras sonaron huecas, falsas. Todos esos años de rechazos, comparaciones y descuidos no podían borrarse con este repentino cambio de tono. Mi respuesta fue simple, tranquila, pero firme. No, solo no. Ni enojo ni acusación, solo una constatación de hechos. No acepté que reescribiera la historia. Su sonrisa se desvaneció. La confusión y el dolor brillaron en sus ojos antes de convertirse en resentimiento. Liam me acorraló junto a la puerta trasera con un CD de demostración en la mano. Amelia, sobre ese contrato discográfico que mencionó Julian, es una oportunidad increíble, pero necesito decirte algo. Casi le advertí a Emma sobre tu vestido, que tal vez tenías algo planeado. Estaba celoso, ¿vale? De ti, de que Tyler te mirara. Lo siento. Escuché con calma tomando el CD que me ofreció. Gracias por tu honestidad, Liam, dije con voz neutra. Agradezco la disculpa. Hice una pausa y añadí, pensaré detenidamente en el tipo de amistades que quiero desarrollar a medida que avance. Su rostro se ensombreció al comprender la implicación. La puerta al perdón fácil a nuestra antigua dinámica estaba cerrada. Entonces llegó Tyler. Me encontró de pie junto a la chimenea, observando a la gente desconocida en mi sala. Amelia, dijo en voz baja, ¿podemos hablar, de verdad? Asentí. Mira, suspiró, pasándose una mano por el pelo. La he cagado. Siempre estuve interesado en ti. De verdad interesado. Salir con Emma era más bien una forma de estar cerca de ti, de llamar tu atención. Una tontería, lo sé. ¿Podríamos empezar de nuevo? ¿Tener una cita de verdad? Su confesión, que podría haber emocionado a mi antiguo yo, ahora me parecía irrelevante. Seguía eligiendo el camino más fácil y popular. Seguía participando, aunque indirectamente, en lastimarme. Le ofrecí una sonrisa educada. Gracias por decirme la verdad, Tyler. Aprecio tu honestidad. Sostuve su mirada esperanzada directamente. Pero no creo que sea buena idea. Más tarde, cuando los invitados empezaron a escasear, mamá hizo un último intento.
Se acercó con un sobre en la mano. Amelia dijo, con la voz cargada de emoción forzada. Fui al banco. Transferí todo a tu fondo para la universidad, con intereses, de mis ahorros. Me puso el sobre en las manos. Quiero que volvamos a ser una familia. Quizás podríamos ir a terapia familiar. Podemos solucionar esto, volver a ser amigos. Tomé el sobre y miré el extracto bancario. El dinero sí estaba ahí. Gracias, mamá, dije, guardándolo en mi bolso. Agradezco que lo hayas devuelto. Luego añadí, con suavidad pero con firmeza. Pero ya he hecho otros arreglos. Me mudaré el mes que viene. Mi abuela me ha ayudado a encontrar un pequeño apartamento cerca de su urbanización mientras empiezo mi programa. El enfrentamiento final llegó cuando la abuela se disponía a irse. Emma, con el rostro enrojecido, hizo una última súplica entre lágrimas. Por favor, Amelia, suplicó, agarrándome la mano. No me dejes completamente fuera. Sé que no lo merezco, pero siempre tuve tanta envidia. Siempre se te daba bien todo sin siquiera intentarlo, y yo me sentía como nada a tu lado. ¿No podemos empezar de nuevo? Por favor. Miré a mi hermana, la miré de verdad, quizá por primera vez sin el filtro de las heridas del pasado. Vi la inseguridad tras la sensación de derecho, el miedo tras la bravuconería, y me di cuenta con repentina claridad de que aferrarse a la ira era agotador. Te perdono, Emma, dije, y lo decía en serio, en cierto modo. Perdón por mi propia paz, no por su absolución. Pero perdonar no significa olvidar, no significa que volvamos a ser como antes. Retiré la mano con suavidad. Podemos ser civilizados. Nos veremos en las vacaciones familiares, supongo. Pero necesito distancia. Necesito construir mi propia vida lejos de toda esta toxicidad. Mamá se quedó sin aliento. Papá parecía desgarrado. Emma se quedó mirando, con lágrimas en los ojos. La conmoción en la sala era palpable. No esperaban límites. Esperaban que me rindiera o explotara. Esta negativa silenciosa, este tranquilo trazado de límites, era algo que no sabían cómo manejar. Mi abuela apareció silenciosamente a mi lado, apoyando mi mano en el hombro. Su presencia fue un ancla. Ya tomó su decisión, dijo la abuela, con voz suave, pero con una inconfundible firmeza. No había lugar a discusión. La negativa fue total. 2 años se desvanecieron como la niebla del mar. Me encontraba en el balcón de la impresionante villa de mi abuela, con vistas al Mediterráneo. No era mi hogar permanente, sino un preciado refugio, un lugar que mi abuela insistía en que usara siempre que necesitaba paz. El aire, cálido y suave, traía el aroma de los limoneros de los jardines en terrazas. Una suave brisa mecía las páginas de la propuesta de negocio que estaba revisando, el plan de lanzamiento de la Fundación de Artes Amelia Chen. Mi abuela no solo había fomentado mis intereses artísticos junto con mi formación empresarial en la empresa, sino que también financiaba activamente este proyecto apasionante, permitiéndome fusionar los dos mundos que ahora habitaba. Llegó una carta con el correo de la mañana, reenviada desde mi apartamento cerca de la sede de la empresa. La letra me resultaba familiar, pero más pulcra, más deliberada de lo que recordaba. Era de Emma. Dentro había un sencillo anuncio de graduación de la universidad estatal a la que había acabado asistiendo tras las desastrosas consecuencias del descubrimiento de su plagio en la universidad que había elegido. Se había especializado en ciencias ambientales, había encontrado algo verdaderamente suyo. Había una breve nota manuscrita adjunta. Por fin he encontrado mi propio camino. Espero que seas feliz, Amelia. Quizás nos veamos en el cumpleaños de papá. Sin disculpas, sin exigencias, solo una actualización, una señal de auténtico crecimiento tal vez. La guardé, con una sorprendente sensación de cierre. Ya no vivía a mi sombra, porque yo ya no la proyectaba sobre ella. Más tarde, llamé a mi papá. Nuestra relación, inicialmente vacilante tras las revelaciones del baile de graduación,
Floreció una vez que establecí límites claros con mamá. Él respetaba mis decisiones y encontramos una nueva base, conectando por intereses comunes y planes de futuro en lugar de por agravios del pasado. Finalizamos los planes para su próxima visita. Celebraríamos juntos mi 21º cumpleaños el mes que viene, explorando los pueblos costeros cerca de la villa. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de intensos tonos naranja y rosa, caminé por la playa privada bajo la villa. La arena estaba fresca bajo mis pies descalzos. Mi abuela se unió a mí, caminando en un cómodo silencio un rato antes de hablar, con una voz más suave de lo habitual. Necesitamos discutir el cronograma para la transición de las operaciones europeas completamente bajo su gestión, dijo, con su habitual actitud de empresaria, pero con calidez en sus ojos. Hablamos de negocios durante unos minutos, mientras los detalles de acuerdos multimillonarios se mezclaban con el sonido de las olas. Luego, hizo una pausa y contempló la infinita extensión donde el océano se unía al cielo. ¿Alguna vez te arrepientes, Amelia?, preguntó en voz baja. ¿De algo? ¿De las decisiones que tomaste después del baile de graduación? Seguí su mirada hacia el horizonte, una línea perfecta e ininterrumpida. Pensé en la ira, el dolor, los elaborados planes de venganza, y pensé en dónde estaba ahora. La paz, el propósito, la alegría inesperada. El vestido dorado, símbolo de desafío y transformación, ahora colgaba cuidadosamente preservado. Incluso lo había pintado, colgado vacío contra una ventana, la luz transformando la tela en algo etéreo, casi trascendente. Esa pintura iba a ser la pieza central de la inauguración de mi primera galería individual el mes que viene. No me arrepiento de nada, abuela, respondí con voz clara y firme. A veces las cosas más bellas, las más auténticas, solo pueden surgir tras una transformación completa, después de que todo se consuma. Mi teléfono sonó suavemente en mi bolsillo, una notificación que confirmaba los detalles de la inauguración de la galería. Sonreí. El pasado era el pasado. La venganza se sentía como una fotografía lejana y descolorida. Ya no la necesitaba. Tenía algo infinitamente mejor. Un futuro. Una vida que por fin era auténticamente mía. Mientras el último rayo de sol desaparecía tras las olas, cerré los ojos, respirando el aire salado, sintiendo una profunda paz que mi vida anterior e incluso el turbulento camino de mi renacimiento nunca me habían permitido. Esto era real. Esto era mío.